Hola a todos, os debía un book haul, porque básicamente llevo mucho tiempo sin hacer ningún book haul. No me gusta hacer book hauls de tantos libros, pero la verdad es que he acumulado un montón, ¿vale? Porque yo, cuando voy a una tienda de segunda mano, me gusta encontrar un libro que me interese, entonces suelo rebuscar bastante y suelo encontrar algo que me pueda interesar en una u otra dirección, pero siempre algo que me parece curioso, ¿vale? Son nada menos que 16 libros de book haul, así que, bueno, pues respirar hondo, chicos, porque aquí hay mucho material que iré leyendo los próximos meses, probablemente mezclados con otros libros que ya tengo comprados en otras ocasiones, y que, bueno, pues al final se trata de esto, ¿no? De intentar ir juntando pues la mejor biblioteca posible. A lo mejor yo no llego a leer nunca todos los libros, espero que estos 16 sí, lógicamente, pero bueno, una biblioteca, como veis, cada vez va constando de más y más libros, pero bueno, ahí quedarán para que las futuras generaciones puedan irlos leyendo sin ningún tipo de problema, lo que más les guste. Van a tener un poquito de todo. Y sin más dilación y sin más tonterías, vamos allá con los libros. El primero de ellos es Maleficio, de Stephen King. ¿Por qué he comprado este libro si ni siquiera he oído hablar de él? Porque Stephen King a veces escribe libros de más nivel o de menos nivel. Quiero decirte que gusten más o menos, no me meto en crítica literaria porque eso ya es otro tema. Pero te puede gustar más, te puede gustar menos, bueno, esto ya depende del público. Por eso hay libros que venden más y libros que venden menos. Maleficio no lo conozco, pero independientemente de eso, todos los libros de Stephen King tienen algo curioso. Tienen algún detalle que a mí me gusta, tienen alguna descripción que a mí me gusta. Entonces, pues intento hacerme con sus libros para intentar descubrir cuál es ese estilo, cuál es esa capacidad que tiene siempre de poner alguna perla maravillosa en cualquiera de sus libros, aunque sea de los peores o de los que tienen peor valoración, porque al final creo que si le preguntas a diferentes personas no coinciden con cuál es su mejor o su peor libro. Esto es gracioso y es curioso, pero bueno, hablaremos de ello en otro momento. En cualquier caso, como digo, Maleficio de Stephen King, que pasa a la parrilla de salida en mi parrilla de salida de lecturas, ¿no? Para los diferentes TBRs. El segundo de ellos es Trono de Mundo Anillo, de Larry Niven, la tercera parte de la saga de Mundo Anillo. Es una idea súper interesante, súper curiosa, que es la de un anillo rotando alrededor de una estrella y con una capacidad obviamente brutal de terreno, porque lógicamente pues no es un planeta rodeando un sol, sino que es un enorme anillo de tierra rodeando un sol, de manera que podéis imaginaros la enorme capacidad que tiene y que, bueno, pues consta de una saga. Podéis leer el primero de los libros, como pasa por ejemplo con Dune, y ya está, y de alguna manera pues considerarlo cerrado ya sin más, o podéis leeros toda la saga. Está Ingenieros de Mundo Anillo, Trono de Mundo Anillo, creo que hay un par de ellos más, no recuerdo ahora mismo, pero sí recuerdo que saltaba un poco del nivel de la ciencia ficción, pasaba un poco casi a la fantasía, ¿no? Porque de pronto empezaba a encontrar cosas por Mundo Anillo muy turbias y muy fantásticas que no sabías muy bien cómo cogerlas. Eso sí, tiene cosas muy interesantes y me encanta, como el tema de la adicción al placer, que al final, pues al fin y al cabo lo que hacemos nosotros a día de hoy con el móvil, generando esa dopamina y demás, que entonces cuando lo leí, pues me pareció bastante curioso y bastante pintoresco, y a día de hoy pues dices, ah, coño, pues tenía razón el bueno de Larry Niven, y acertó bastante con estas cosas, que entonces será bastante raro poder preverlas, o bastante curioso poder preverlas. Así que nada, el tercero de la saga, obviamente la idea es irme haciendo con la saga a lo largo del tiempo, y cuando la tenga toda, releer el primero y leerme luego toda la saga al completo. Por eso pues tardaré más en leerlo, pero ahí está, por supuesto, siempre presente Mundo Anillo. El tercero es El secreto maya, de Cliff Cussler. ¿Por qué me parece interesante este autor? Porque es un autor que nos trae personajes que no son espías, no son capaces con armamento, aunque pueden utilizarlo, y sin embargo pues se ven metidos en extrañas conjuras internacionales, a veces de naciones y demás, y en otras ocasiones pues simplemente situaciones extrañas contra organizaciones chungas, un poco de James Bond, pero sin ser James Bond, ¿no? Siendo un ingeniero, que es una cosa que me gusta mucho de Cliff Cussler, a pesar de que yo desprecio bastante a los ingenieros. Como digo, si son ingenieros, que se las ingenien, ¿vale? Pero en cualquier caso, como digo, pues la verdad es que te encuentras en situaciones muy curiosas en las que un personaje que sabe pilotar, que es buzo, que sabe pilotar aviones y helicópteros, pues es capaz de salir de esas situaciones. Un poco como MacGyver, ¿no? Pero en una versión un tanto más, digamos, interesante, porque no va a hacer cosas raras químicas ni nada por el estilo, sino que básicamente lo que hace es conducir, meterse en el agua para revisar cosas extrañas, y luego pues a partir de cierto momento pues ya empieza a tomar decisiones más estratégicas dentro del grupo y demás. Tiene varias sagas, no sé exactamente a cuál pertenece esta,
ya que tiene varias sagas. La que conocí yo siempre fue la de Dirk Pitt, que es la primera de todas, Rescate en el Titanic, que es su libro más conocido. A partir de ahí, pues también tuvo una saga posterior con Dirk Pitt ascendido a un nivel superior y teniendo otros personajes siendo utilizados como los héroes o como los personajes protagonistas, cosa que me gustó mucho porque se ve que hay una evolución en el mundo del personaje y esto siempre me gusta, aunque los libros sean autoconclusivos. Y luego pues se fue montando diferentes otras sagas, como por ejemplo pues de un barco llamado el Oregón, que va por los mares y que realmente es un barco espía, ¿no? Y que se va vendiendo al mejor postor para realizar operaciones extrañas en diferentes países chungos o en diferentes situaciones complejas, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? O sea, al final algunos más militar, menos militar. Yo personalmente me gusta más la idea, ¿no? de esa persona que sin tener una capacidad militar, pues simplemente con sus habilidades tiene que salir adelante de situaciones bastante complicadas y, por ejemplo, Rescate en el Titanic con su ingenio. No le vale pues ni ser piloto ni leches, ¿no? Básicamente pues tiene que utilizar la cabeza y creo que eso siempre gusta. Bueno, diría que es un tema, o digamos que es una idea de libros curiosa, pero sobre todo lo que a mí me gusta es que los libros se venden. Entonces, pues también hay que intentar encontrar pues esa capacidad, ¿no? que tiene Cliff Cussler de hacer unos libros, de escribir unos libros atrayentes, de escribir unos libros con emoción y de escribir unos libros que a veces parece que tienen una estructura más o menos fija, pero no es así. Cuando te dedicas a revisar al detalle te das cuenta de que es capaz de, en cada uno de los libros, a pesar de tener varias cosas comunes, pues sí es capaz de buscar pequeñas singularidades en cada uno de ellos que hace precisamente que la gente se enganche. Bueno, pues a los buenos escritores hay que copiarles, esto es así. Cuarto libro, Brujerías, de Terry Pratchett. Ya sabéis que soy un grandísimo fan de Terry Pratchett y que lo pongo en el actual Olimpo de los escritores de fantasía, cual sorprende mucho a la gente, porque sabéis que soy un fan de Tolkien desde hace mucho tiempo, y a la gente sorprende. Dice, ¿cómo puede ser que le guste Tolkien y le guste Pratchett? Me encanta el humor de Pratchett, me encanta cómo es capaz de asociarlo a nuestro mundo, en un mundo fantástico, y me encanta cómo es capaz de mostrar un mundo fantástico diferente, total y absolutamente diferente a lo que conocemos o lo que conocíamos hasta que él empezó a escribir todo el mundo disco. Brujerías es el segundo libro de la saga de las brujas. Yo siempre creí que era el primero porque fue el primero que leí de Terry Pratchett, un libro que me llamó la atención, que me abrió a la obra del autor, que leí casualmente, de casualidad total y absoluta, como suelen pasar estas cosas, y la verdad es que me gustó mucho la idea de unas brujas, no brujas, que no sabes muy bien si tienen magia o no, pero precisamente esa es la gracia, ¿no? O creo que esa es la gracia. En cualquier caso, bueno, una maravilla de Terry Pratchett, de una saga que realmente creo que merece la pena, porque te muestra esa idea de las brujas tal y cual las tenemos en mente normalmente, como esas brujas en medio del monte, con ese aura extraña, ¿no? Y poderes extraños, y te los muestra desde un punto de vista brutalmente original que no vas a encontrar en absolutamente ningún otro libro. Con lo cual, pues lo dicho, para mí Pratchett, uno de los grandes, no es el mejor libro para empezar a leer a Pratchett, también lo tengo bastante claro, pero creo que es uno de los grandes libros y una de las grandes sagas que en el momento que empiezas a pillar el humor del autor, pues yo creo que la saga de las brujas es una de las sagas que hay que leer. Quinto libro y volvemos a Stephen King, ¿vale? Porque la verdad es que es un autor al que creo que volveré bastante, porque al fin y al cabo vale la pena. Como digo, para mí, a pesar de no conocer las pequeñas historias de Stephen King, creo que vale la pena echarle un vistazo. Siempre hay algo aprovechable en lo que escribe, independientemente de que podemos considerar que sea mejor o peor según nuestro propio criterio, claro, faltaría más, y que al final pues vale la pena echarle un vistazo y encontrar esa perlita dentro de su obra, independientemente de lo dicho, que te guste mucho y encuentres 400.000 perlas en el texto o que encuentres una. En cualquier caso, lo dicho, historias fantásticas. Entiendo que va a ser un libro de relatos, pero creo que también vale la pena echar un vistazo a los relatos de Stephen King, porque incluso algunos los publica a través de sus páginas en internet, a través de diferentes páginas en internet, va publicando relatos y creo que son maravillosos, que es capaz de sintetizar una idea, solo una idea, en un relato concreto y que, como siempre, sorprende por su capacidad para crear unos entornos extraños y terribles que nos muestran mundos de terror de los que nunca habríamos sospechado si no nos lo hubiera introducido el bueno de Stephen. Y el sexto libro es de Orson Scott Card, Alvin Maker, el séptimo hijo. El primero, por lo visto, de la saga de Alvin Maker. Una saga que yo no conocía en absoluto, pero que, bueno, pues he oído hablar de ella a través de César Cañete, por ejemplo, que me dijo que era un buen libro. Y dije, bueno, pues le voy a dar una oportunidad. Al fin y al cabo, pues me la encontré en una tienda de segunda mano. Y, bueno, pues yo no soy fan de Orson Scott Card, es decir, me gusta su obra, pero creo que el autor es un homófobo de mierda, como tengo dicho muchas veces, aún por encima por religión, lo cual lo hace todavía peor. Y, por tanto, pues
pues básicamente pues yo no le voy a comprar un libro original de él, pero si son libros de segunda mano en las que él no recibe ningún dinero por el libro que yo compro, pues entiendo que no hay problema ninguno. Luego ya cuando palme, pues ya no va a haber problema porque el dinero lo recibirán sus herederos, sean quienes sean, y ahí ya no tendré problema. Me da una sensación curiosa Alvin Maker porque yo conocí a Orson Scott Card por el juego de Ender, ¿no? Y por toda la saga de Ender, que es todo ciencia ficción, ¿vale? Entonces te encuentras un poco extraño porque da la sensación de que esto es un mundo fantástico medieval que puede ser bastante sorprendente. No sé hasta qué punto fantástico, pero medieval parece que es. Así que bueno, vamos a ver qué tal. En cualquier caso, bueno, pues me parece que es un cambio de registro interesante. De Orson Scott Card, leí los libros de creación literaria, estos que publicó hace muchos años. Uno de ellos lo podéis encontrar en castellano, el otro está solo en inglés y me dediqué pues a traducirlo incluso para poder aprovechar las ideas que tenía Orson Scott Card, las ideas literarias que tenía Orson Scott Card, quede claro, y bueno, pues la verdad es que me parece muy curioso, un cambio de registro muy interesante, y vamos a ver qué da de sí el bueno de Alvin Maker, y veremos si es interesante o no. En cualquier caso, os lo contaré, y bueno, pues veremos si esta primera parte se convierte en una saga nueva para leer. Y otro más de Stephen King, Week 8, un coche perverso de Stephen King, una de estas aventuras que nos habla de ellas casi como diciendo se me ocurrieron por casualidad, y que la verdad es que creo que vale la pena porque nos muestra una enorme originalidad e incluso creo que nos pueden dar buenas ideas de cara a cuando queramos escribir, pues sacar buenas ideas casi de la nada. Me parece muy interesante el tema de los coches malditos en general o de los objetos malditos en general. No creo en ellos, pero sí creo que la gente se condiciona tanto por la idea esa chunga de los objetos que acaban siendo reales por culpa de eso, ¿no? Por culpa de esa especie de convencimiento propio, ¿no? De las personas. Bueno, es interesante, es curioso. Por supuesto, me espero mucho terror en el libro, no me espero que sea algo condicionado, sino que sea un coche bastante chungo y vamos a ver qué tal, ¿no? La verdad es que me parece una idea interesante, me recuerda mucho a Cujo, ¿no? Y la idea de los personajes escondidos, ¿no? De un perro rabioso y escondidos dentro de un coche en vez de fuera de un coche, ¿no? Que suele ser lo habitual, mirar al perro dentro del coche y decir, bueno, pues vamos a dar la vuelta y vamos a ver qué tal por aquí, ¿no? La verdad es que me parece un libro curioso. No soy un especial fan de los coches antiguos como tienen los americanos, ¿no? Que diferencian el coche del 56 que del coche del 62 porque tiene 2 válvulas más, ¿no? Y dices, bueno, pues me parece muy curioso y además para mí un coche es un medio de transporte para ir del punto A al punto B. Y bueno, pues en este caso vamos a ver si tenemos un punto C por aquí, un punto C terrorífico que haga que nos dé un poquito de miedo coger el coche. Y aquí está Psicosis de Robert Bloch. Robert Bloch, que es el último de los integrantes del Círculo Lovecraft, algo que la gente no suele conocer. Y es bastante curioso porque Robert Bloch escribió muchísimo terror cuando era joven y cuando fue medio adoptado por Lovecraft, adoptado literariamente hablando, entiéndase, lo adoptó dentro de ese Círculo Lovecraft, que donde escribían terror, ese horror cósmico maravilloso, y Robert Bloch le dio una vuelta de tuerca porque escribió horror cósmico, pero participó en esa evolución del terror que tuvo durante el siglo XX, en el cual pues lo más horrible no era una entidad espacial chunga que andaba por ahí a través de los eones y para los cuales la humanidad era solo unos monos que bajaron de los árboles, sino que ya pasaba a ser ese enorme monstruo, ese horror absoluto, pasaba a ser el hombre, ¿no? Creo que es un cambio interesante dentro del terror, un cambio curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo, ya sabéis aquello, ¿no? De el hombre es un lobo para el hombre, que ya decían hace muchos años en la Roma clásica y que obviamente pues podemos rescatar a día de hoy. Robert Bloch fue el ejemplo claro de esa evolución dentro del terror y a mí me parece pues maravilloso, porque al fin y al cabo nos está mostrando la evolución del terror dentro del siglo XX a partir de un autor. Psicosis es más que conocida, ¿vale? Solo os diré aquello de chin, 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 por si acaso no lo recordáis y demás, pero bueno, es bastante curioso y vamos a ver qué tal está el libro. La verdad es que nunca leí el libro, sí es cierto que vi la película, ¿vale? Pero nunca leí el libro y tengo ganas de ver, ¿no? Esa comparativa siempre entre libro y película, que yo creo que es básica, ¿no? Dentro del mundo de la literatura y del cine, y ver, bueno, el bueno de Robert Bloch, pues toda su evolución, después de leerme sus relatos del Círculo Lovecraft, sus relatos de horror cósmico, pues quiero ver su evolución hacia ese terror más humano, donde el hombre es el monstruo para el hombre.
Y aquí tenemos técnica y arqueología submarina, ¿vale? No os preocupéis, no voy a buscar Rilé ni nada por el estilo, ni voy a buscar el bueno de Chulú por ahí por los océanos, ni la Atlántida, ni nada por ahí, ¿no? Simplemente este es un libro que me pareció bastante interesante porque una cosa que pasa con los escritores es que buscamos siempre que los personajes sean curiosos. Dentro de esa curiosidad, pues el submarinismo en sí mismo no es algo que me atraiga. Sí es cierto que hay que tener unas ciertas nociones para poder describir una escena bajo el agua, pero el autor que vimos antes, Cliff Cussler, pues tiene al gran Dirk Pitt, que es precisamente un buceador, con lo cual pues te quedas un poco sorprendido, ¿no? Diciendo, es una idea que ya se usó, ¿vale? Puedes utilizarla levemente en alguna idea de algún libro, pero utilizar a otro personaje submarinista pues me parecería un poco feo. En cualquier caso, lo que aparece es la arqueología submarina, ¿vale? Es un tema curioso porque en muchas partes del mundo se han inundado los restos arqueológicos. En la zona turca, donde tenemos Göbekli Tepe y demás restos arqueológicos, pues hay varios sitios donde, atravesando o no la frontera, hay varios sitios donde pues básicamente montaron embalses y los restos arqueológicos quedaron hundidos. Entonces siempre me ha parecido interesante, ¿no? Ese relato de la búsqueda de restos arqueológicos bajo las aguas, bajo el Limo. Aquí tenemos en Pontevedra, tenemos, como no, el puente de Rande, ¿no? Y el supuesto tesoro que está ahí hundido, que según Julio Verne pues lo sacaron, ¿no? Lo chorizaron con el Nautilus, pero que bueno, pues es un tema bastante curioso, bastante interesante. Creo que vale la pena echar un vistazo a ver qué sale de ahí. Lo dicho, los que escribimos, independientemente de que publiquemos o no, pues sabemos que la búsqueda de información, de pequeños detalles para hacer un personaje un poquito más realista, pues es algo básico y es algo que a veces hasta nos entretiene más que la propia escritura de la novela. En cualquier caso, bueno, pues aquí está y creo que va a valer la pena y a ver si salen cosillas de ahí curiosas. Y aquí otro libro que como Mundo Anillo pues voy a tardar en leerlo, que es Ríos de Plata, la segunda novela de El Valle del Viento Helado. Pues la historia de Drizzt Do'Urden, ¿vale? Del Elfo Oscuro, de los Reinos Olvidados, que probablemente os suene. No sé si mucho o poco, pero os debería sonar al menos, ¿no? Bueno, pues la típica saga que algunos consideran fantasía oscura, otros no, pero bueno, ahí ya depende de gustos. En cualquier caso, creo que es una historia magnífica y encontré este segundo ejemplar y dije, bueno, pues me voy a comprar esta segunda parte antes de comprarme la primera. Pues es lo que tiene andar por mercadillos y por librerías de segunda mano, que vas comprando un poquito, completando esas sagas y a veces incluso, bueno, en este caso la trilogía, y a veces incluso te compras pues el segundo libro antes que el primero y antes que el tercero. Bueno, en el caso de Jack Palance me ha ido bastante bien, tanto rastreando pues las librerías como buscando por diferentes aplicaciones para la compra de los libros que me faltan, así que bueno, pues lo dicho, no sé cuándo tardaré, pero la trilogía del Valle del Viento Helado pues también va a caer. Eso sí, como digo, no será pronto. Y aquí tenemos a otro autor que es Robin Cook, que vende muchísimos libros y sin embargo pues tampoco es que escriba cosas brutalmente originales. De hecho, este libro nos pone que está basado en Frankenstein, no sé hasta qué medida, y nos habla de mutación. Bueno, se titula Mutación, nos va a hablar de la mutación de un chaval que, bueno, pues parece que va mutando en diferentes partes bastante curiosas, temas médicos chungos y turbios, pero que, bueno, que creo que vale la pena echar un vistazo. ¿Por qué digo que vale la pena echar un vistazo? Al final, la originalidad es complicada a día de hoy, pero muchos autores como Robin Cook son capaces de llevar esa originalidad a un punto en el que sea interesante para el lector. Yo creo que esto es magnífico, creo que esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que consigues es que básicamente eres un gran escritor y consigues que un tema antiguo, revisionarlo hasta cierto punto y mostrarlo con una óptica diferente para que el lector no se aburra y el lector diga, concho, esto me parece interesante, más allá de que al final pues, se vea que está sacado de un tema ya conocido. Por lo dicho, hace falta aprender de estos autores y todo lo que salga del terror y demás, pues creo que también es bienvenido en este canal. Y Cosecha de estrellas de Poul Anderson. Poul Anderson, el creador de mundos. A Poul Anderson lo conocí a través de la fantasía y me sorprendió mucho cómo era capaz de tener una visión bastante diferente a la que yo conocía de la fantasía. Bastante diferente, pero bueno, por lo menos que a mí me gustaba. Y a partir de ahí, pues te da margen para buscar sus referentes, pero te das cuenta de que muchas de las cosas de las que está hablando las ha creado él directamente, ¿no? Para eso le llaman el creador de mundos. En cualquier caso, en ciencia ficción, pues me parece que es una auténtica pasada y que consigue crear unos ambientes
increíbles en situaciones que no te esperas para nada. Es decir, te monta unas escenas maravillosas y unas situaciones, unas tramas inigualables, ya que consigue pues mostrarlas de una manera increíble. No sé cómo explicarlo realmente, ¿vale? Intentaré, pues a la hora de hacer la reseña, tratar de poner ejemplos y tratar de explicarlo de una manera curiosa, ¿no? Pero, pues una de ellas, para que os hagáis una idea, es de una nave atrapada en un planeta que puede sobrevivir sin problema durante un tiempo, pero que los propios integrantes de la nave o los propios tripulantes de la nave van a tener que decidir si quieren convivir o no. Y en muchos casos la respuesta es no, ¿vale? Lo cual es bastante curioso. En cualquier caso, bueno, pues espero que Cosecha de Estrellas sea otro de sus grandes libros de ciencia ficción. Y bueno, pues vamos a echarle un vistazo y seguir descubriendo a Poul Anderson en otra de sus facetas. Y aquí tenemos La magia de Kryn, edición revisada por Margaret Weis y Tracy Hickman. Un poco trampa quizás esto de edición revisada y demás, ¿no? Pero bueno, creo que podemos pasarlo. ¿Cuál es el tema? Estos dos autores, esta pareja de autores, pues básicamente fue la creadora de la Dragonlance, tenían un autor en su momento en mente, pero este les falló y se tiraron ellos a la Bartola y se pusieron a escribir ellos directamente el libro, ¿no? Tanto Margaret como Tracy. Tracy, que es un hombre y además un hombretón. Bueno, pues básicamente se pusieron a escribirlo ellos y se le dio bien, ¿vale? Escribieron una fantasía que escapaba mucho de la fantasía épica, ¿no? Una fantasía no oscura, propiamente dicha, pero sí una fantasía más curiosa, una fantasía con personajes más neutrales, con objetivos propios, más allá de los que pues podían tener como buena gente, ¿no? Intentando salvar el mundo, pero con sus objetivos propios que a veces le apartaban un poquito de ese camino. Creo que es muy curioso, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustó mucho en su momento cuando era un chaval, porque cuando sales de la fantasía de Tolkien, pues cualquier variedad siempre te gusta, ¿no? Y al final pues vas creciendo y progresando dentro del mundo de fantasía y descubriendo cosas nuevas. ¿Qué sucede? Pues que Margaret Weis y Tracy Hickman escribieron varios libros, varias trilogías, que creo que son las que han tenido un éxito brutal. Para mí son las que más me gustan y son las que estoy buscando para poder releerlas y poder traerlas al canal. Pero después hubo una especie de aprovechamiento del mundo que habían creado, de ese mundo de la Dragonlance, de ese mundo al que le habían dado vida a ellos mismos, y muchísimos autores escribieron libros de la historia de la Dragonlance. Y claro, autores que a veces no llegaban al nivel de Margaret Weis y Tracy Hickman. Por supuesto, yo digo a veces porque cada uno puede poner el porcentaje de veces que llegaban. Para algunos ninguna vez llegaban y para otros pues prácticamente ninguna vez llegaban, o llegaban casi todas las veces, depende. A mí personalmente creo que la magia de Margaret Weis y Tracy Hickman no fue igualada por ninguno de los autores que después escribieron de la Dragonlance. Y con eso pues lo que consiguieron es que volvieran al final estos autores, Margaret Weis y Tracy Hickman, con esta edición, ¿no?, de La magia de Kryn, que son relatos independientes, pero que también escribieran pues una trilogía posterior y demás dentro del mundo. La verdad es que, como digo, bueno, es una historia curiosa, ya la contaré más a detalle más adelante, pero bueno, en cualquier caso, aquí estamos otra vez con la Dragonlance, que tendrá presencia en el futuro, no digo próximo, pero medio del canal. Y otro de los mundos de Poul Anderson, La espada rota. Esto ya es fantasía y nos encontramos un mundo que vive en paralelo al nuestro. Un mundo curioso, un mundo interesante, fantástico por supuesto, y que se parece mucho a la idea que tenía Robert Bean Howard de Círculo Lovecraft, la idea que tenía de las islas británicas, ¿no?, de la zona Irlanda y todas las islas que los germanos conquistaron, ¿no?, cuando se lanzaron al mar. Pues me parece muy interesante, ¿no?, como en esos mundos de alguna manera la barrera entre el mundo real y el mundo fantástico era bastante tenue, y en este caso Poul Anderson funciona un poquito de la misma manera, ¿no? Nos encontramos un mundo diferente, un mundo paralelo al nuestro, pero que funciona de manera muy diferente, en la cual pues un personaje va a tener que tomar decisiones bastante concretas, ¿vale? Si no me equivoco, esto ya lo reseñé hace mucho tiempo cuando empecé el canal, lo encontrarán en digital. En esta ocasión, pues mira, mucho mejor reseñarlo en físico. Y bueno, pues vamos a ver, porque no recuerdo si era el libro que tenía una sorpresita final curiosa o si este era otro, ¿no?, de Poul Anderson. Es una pena, pero bueno, en cualquier caso, como digo, fantasía de Poul Anderson, que no llega a ser fantasía oscura ni fantasía épica, es una mezcla de ambas. Digamos que los personajes también son un poco grises, como en la Dragonlance, y que no llegan a tener, como digo, pues que realizar grandes hazañas, ¿no?, pero al mismo tiempo no sabes muy bien si lo hace para bien o para mal. Está ahí un punto intermedio y eso me gusta. Y aquí está, por último, En las montañas de la locura, de Howard Philip Lovecraft, uno de los libros del maestro que yo creo que es uno de los libros más conocidos junto a Las sombras sobre Innsmouth y La llamada de Chulu.
bueno, es interesante, es curioso, yo creo que es un libro que vale la pena. La verdad es que hay gente que no le gusta porque nos pone un panorama, un trasfondo en la Antártida. Y claro, es que la Antártida ahora ya ha sido explorada, ¿no? Creo que ahí falla un poquito el tema, es una pena, ¿no? Pero bueno, es un poco triste en ese sentido, y sobre todo que lo descarten por eso, porque al final recordemos que el propio Julio Verne, a pesar de tener una capacidad bastante interesante en predecir, entre comillas, el futuro, pues nos describió un polo norte sólido, de tierra, un continente en el polo norte y un polo sur de agua, ¿no? Y en realidad pues es al revés, ¿no? En este caso creo que a Howard Phillips Lovecraft se le puede perdonar el pequeño fallo, ¿no? Sobre la Antártida y sobre la geología de la Antártida en sí misma. Bueno, esto de lo que nos cuenta es la expedición que hace la Universidad de Arkham a la zona de la Antártida y lo que allí encuentra, ¿no? Porque yo creo que es más importante lo que encuentran en sí mismo que la localización. ¿Vale? La historia, digamos que va por ahí entre comillas, pero bueno, es una historia fantástica, como es lógico, es horror cósmico, nos está hablando de pues aquella idea, ¿no? De que antes de los humanos habría criaturas muy chungas en el mundo, etcétera, etcétera. Una de las ideas que lleva, digamos, el círculo Lovecraft pues desarrolla en muchísimos ámbitos, porque al fin y al cabo de ahí viene la historia, ¿no? En la cual la humanidad pues es simplemente un accidente en algunos casos o una evolución sin más a la que no hay que dar mayor importancia porque los enormes bichos estos son demasiado chungos para que les importe los humanos, ¿no? Una cosa que es muy graciosa para mí, pero bueno, alguna gente la lleva muy mal, ¿no? Pero la verdad es que ahí pues también creo que hay que disculparles porque les tocan lo suyo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como digo, un horror cósmico puro y duro. La verdad es que no recuerdo si tengo algún libro concreto de las montañas de la locura y otros relatos, aunque creo que sí viene incluido en otros de las recopilaciones, pero bueno, es que es mi debilidad. Cuando veo algún libro de Lovecraft, pues evidentemente a por el que voy. Y ya por último, ahora sí que sí, hablando de Lovecraft, pues no me podía olvidar de este recopilatorio que también compré en este tiempo, que no he hecho book haul ni nada por el estilo, y que también quiero mostrar por aquí porque algunas personas vienen al book haul pero no vienen a los otros vídeos, así que bueno, pues por lo menos se lo muestro, que le puede resultar interesante. Y es pues una recopilación de los mitos de Cthulhu, pero una recopilación que recopila a los autores que inspiraron a Lovecraft, a las mejores historias de Lovecraft y por último a los autores a los que Lovecraft inspiró y que bueno, pues normalmente son autores del círculo Lovecraft en sí mismo. Bueno, es bastante interesante, de hecho ya he reseñado el de las Tierras del Sueño de Lord Dunsany y creo que los diferentes relatos de los autores, incluso los primeros, ¿no? Que son los que inspiraron a Lovecraft, pues podemos rastrearlos más atrás, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Por ejemplo, aquí nos encontramos, hablando de Lord Dunsany, pues nos encontramos con Días de Ocio en el Yang, que es una historia de las Tierras del Sueño, pero hay dos partes más, ¿no? Una segunda parte y una tercera parte que creo que agregan bastante contenido a la historia en sí misma, ¿no? De la misma forma, pues Carcosa también podemos rastrear, ¿no? Ese rastro de Carcosa, de esa ciudad maldita, ¿no? De la que próximamente pues espero hablaros y que creo que es bastante curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto viene de mitos y leyendas que acaban pues deformándose y tomando una forma más literaria, pero creo que es bastante interesante, ¿no? Yo creo que rastrear las Tierras del Sueño hasta la propia Odisea de Homero pues es bastante curioso y en este caso pues también Carcosa podemos rastrearla hasta un original inicio, ¿no? Bueno, bastante curioso, bastante interesante. Creo que al final el tema de mitos y leyendas pues también obviamente tiene que afectar a la literatura y recogerla en forma de horror cósmico pues creo que es algo bastante curioso cuanto menos. En cualquier caso, bueno, pues aquí tenemos montones de relatos de Lovecraft, como digo, de sus inspiraciones, de los inspiradores, bueno, pues hay un poquito de todo y como digo, pues para irlo leyendo muy poco a poco, eso sí, y como digo, pues analizando estos diversos autores que creo que valen la pena. Y nada más, ya acabamos, ¿vale? Ha sido una pila de libros, creo que por el cálculo van a ser casi media hora de book haul, pero bueno, iré poniendo los libros también para que cada uno se acerque a los que más le pueda parecer interesante, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues creo que libros de diferente temática, pero en los cuales predomina la fantasía, la ciencia ficción y el terror, creo que es muy obvio, ¿vale? Aunque luego pues también nos encontramos libros de aventuras y demás que creo que también son interesantes. Sobre todo, como digo, pues me parece interesantes porque tienen una fórmula para acercarse a los lectores que me parece de lo más curioso. Además, cuando ves la historia de los autores te sorprendes, porque Cliff Cussler empezó a escribir cuando su esposa trabajaba hasta tarde y estaba solo en casa. Entonces, pues quedaba la noche en casa y en vez de ver la tele decía, bueno, pues voy a escribir. Y empezó a escribir así los libros. Entonces, esa capacidad de sorprender a la gente y demás viene de la propia gente, que eso es lo que a mí me encanta. Que al final
tienes que ver lo que quieren los lectores, tienes que ver lo que les gusta, tienes que ver aquello que les interesa para llamar la atención. Y luego a partir de ahí pues ya puedes meter un contenido más o menos interesante. Creo que el tema de los mares y océanos, por ejemplo, que en el caso de Cliff Curler, pues es bastante interesante, su protección, su cuidado, los tesoros que podemos encontrar en ellos, más allá de minerales, metales y demás, pues creo que es muy curioso. Por eso, como digo, pues creo que vale la pena echar un vistazo a este tipo de libros. Y del resto, pues nada, creo que bastante habitual en el canal encontrarte con libros de fantasía, de ciencia ficción y de terror, porque, bueno, pues son los libros que más me gustan y son los libros que más vais a ver por aquí. Pero bueno, para eso estáis aquí, ¿no? Para ver ese tipo de libros, espero, y si no, os habéis equivocado de canal. Bueno, en cualquier caso, agradeceros que estáis ahí, ¿vale? Agradeceros los que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final, que no sois muchos, ¿vale? Porque al final también cansa, y ver tantos libros, pues al final diréis el final que se lo vea él mismo. Y bueno, pues nada más, chicos, agradeceros si habéis llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo, que ya no va a ser tan largo. Adiós.